Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón, de darnos una perspectiva completa, total, del destino al cual tú nos has llamado a vivir para gobernar, Señor, contigo sobre la creación. Muchas gracias, Padre, porque nos has honrado a través de Cristo Jesús, haciéndonos tus hijos amados y herederos tuyos. Di conmigo, Señor, en este día yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Está hecho. Dale fuerte el aplauso al Señor en alabanza y adoración. Entonces, número uno, quiero que tú veas conmigo, entres en un entendimiento profético. Di conmigo, necesito entrar en un entendimiento profético del propósito de Dios para mi vida. Y este entendimiento profético lo vamos a recibir al entender lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Y aún lo que acaba de ocurrir con este eclipse de anillo de fuego o este eclipse angular de sol del día de ayer, sábado 14 de octubre, que nos indica una nueva temporada para vivir en el poder de las promesas de Dios. Veamos ahí lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 21, familia. Dice la Escritura lo siguiente. Dice la Escritura ahí en Mateo 21: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles: vayan a la aldea que está al frente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El Evangelio de Mateo, cada uno de los evangelios tiene un propósito de revelar uno de los 4 aspectos de la naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Mateo en particular fue escrito, inspirado por el autor que lleva su nombre, Mateo. Por cierto que el Chosen es mi personaje favorito, Mateo. También para ti, ya. Me encanta ese Mateo porque pues se ve que tiene una condición de autismo, pero es un joven brillante, divertido. O sea, me encanta ver a Mateo en Chosen. Es una versión, claro. La Biblia no nos dice que él era así, pero me divierto al imaginar que Jesús tenía uno de sus discípulos. Pues yo tengo aquí 3 Mateos. Tenemos aquí 3, ¿verdad? Fernando, Matías y Juan Pablo, ¿verdad? Entonces, mira, este Evangelio de Mateo revela a Jesús como rey. Ese es el propósito. Y tú vas a ver a lo largo de la lectura del Evangelio de Mateo, que te recomiendo que lo leas. Fue el primer Evangelio que yo leí, y a través del cual Dios me habló y tuve un encuentro con Jesús y me reveló a Jesús como el Mesías, el Rey prometido, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Todo el tiempo te vas a encontrar en la lectura esto que dice aquí: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo el tiempo a través de Mateo se escribe dándonos a conocer que lo que Jesús hizo y vivió fue para dar cumplimiento a lo que se había dicho antes, siglos atrás, anunciando cómo sería este Mesías, este Rey prometido a Israel. Ahora Jesús está entrando a Jerusalén para dar cumplimiento a esto que había anunciado el profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, y dice: ustedes sabrán que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Cristo es en griego, Masai en hebreo, que significa ungido. Habla de un rey a quien Dios ha dado una investidura para que gobierne el postrer Adán. Y entonces, mira lo que dice Zacarías 9:9. Si tú te vas a Zacarías 9:9, te vas a dar cuenta que Mateo le ha sido revelado que lo que ocurrió ese día, en esto que se conoce como la entrada triunfal
Jesús a Jerusalén, porque fue la ocasión en que fue aclamado por una multitud, gritándole, Hijo de David, le decía la multitud. Bendito el que viene en el nombre del Señor, le decía. Algo pasó ese día impresionante, que una multitud religiosa pudo darse cuenta que en verdad ese no era un hombre ordinario. Se dio cuenta que era el rey prometido a Israel. Miren Zacarías 9:10, tú te vas a dar cuenta cómo Jesús, al entrar de esta manera, nos está dando a conocer que Él vendrá a reinar sobre la tierra. El destino al cual hemos sido llamados es a gobernar y estar con Jesús por la eternidad aquí en la tierra, no en el cielo. El cielo es temporal. Estar en la presencia de Dios en el cielo es una experiencia temporal para aquellos que partieron llevando a Cristo en sus corazones, para ser en aquel día resucitados y ser unidos a los que queremos cuando el Señor venga en el arrebatamiento, que seremos transformados y como ellos tendremos un cuerpo inmortal de gloria, un cuerpo de honra. Entonces mira cómo dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto por qué. Por eso dice el Señor, las cosas que escondiste de los sabios y entendidos las has revelado a los niños. Y yo me he acercado al Señor siempre como un niño. Y siempre le digo, ¿y por qué? ¿Alguna vez has estado con un niño pequeño que siempre no tiene suficiente? Y tú le das la respuesta y te dice, ¿y por qué? Y me encanta eso de los niños, porque los niños siempre quieren entender. Y piénsalo bien, ¿cómo es posible que la curiosidad de un niño sea mayor que nuestro interés al vivir una relación personal con Dios, que nos conformamos con lo que creemos que ya sabemos? Y tenemos hasta una teología personal y decimos, no, yo ya sé. Y te vuelves como esos que Jesús dijo, se creen sabios y entendidos y siguen ignorando en realidad lo que Dios quiere revelar. Y yo así soy con Dios. Yo siempre, ¿y por qué? Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me doy cuenta que cuando tiene uno esa capacidad de reconocer su ignorancia y que cuando uno es dócil, quiere ser enseñado, la revelación aumenta. ¿No? De un hombre como yo, ateo, intelectual, líder político, que vivía en una soberbia intelectual, ¿cómo Dios te lleva a esto? Es maravilloso. Alégrate mucho. ¿Pero por qué? Canta de alegría. ¿Pero por qué? Pregúntale al Señor cuando leas la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y por qué dice la respuesta? Tu rey viene aquí. Por eso. Canten de alegría, llénense mucho de alegría, le dice a Sión, por el monte donde fue construida la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión, para hacer un contraste con el monte Oreb, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Hace un contraste entre la ley y la gracia. Y luego dice, tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, criado en una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Escucha lo que dice: anunciará paz a las naciones. Eso no era para ese día. Está diciendo que cuando él entró se estaba ocurriendo hace más de 2000 años el comienzo de un cumplimiento profético para después él venir a gobernar sobre la tierra. Anunciará paz a las naciones, no solo a Israel, él viene a gobernar sobre toda la tierra. Después del juicio de Dios sobre la tierra, que quedará devastada por los juicios de Dios, finalmente Jesús vendrá a reinar sobre la tierra. Va a destruir al anticristo en la batalla del Armagedón, va a poner su pie en el monte de los olivos, como dice Zacarías 14, del 1 al 4, va a partir ese monte en dos, se va a formar un valle, y él va a dar comienzo a un reino de 1000 años. Y luego a cielos nuevos y tierra nueva. Lo que se viene está tremenda. Esta no es nuestra fiesta.
esta no es nuestra fiesta, no estamos aquí pero no es nuestra fiesta viene pronto. Y será algo increíble, pero dice, y gobernará de mar a mar. Observa los límites de su reino. Gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón del mundo. Está anunciando su plan maestro. Él viene para gobernar, ¿de acuerdo? Y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, verso 6. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Están proclamando al Rey de Israel. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Por cierto, el Mesías no vendría de Nazaret de Galilea. Se anunció por el profeta que nacería en Belén, la ciudad de David, porque Dios le había dicho a David que de su descendencia le daría descendencia que reinaría sobre la tierra y su reino no tendría fin. David tenía esa promesa de parte de Dios, que de él vendría. Por eso decía Jesús, hijo de David, le estaban diciendo en realidad tú eres el rey prometido, el descendiente de David, que se sentaría en el trono de David, su padre, para gobernar sobre Israel y sobre toda la tierra. Eso es lo que significa esto. Muchas veces vemos la Biblia y no entendemos tan poco de lo que leemos. Y hemos sido enseñados de una forma tan superficial que creemos que ya somos entendidos. Yo quiero despertar un hambre en ti por ir más profundo y más alto, porque somos el héroe, ¿no? Entonces, quiero que veas en este entendimiento profético lo que nos dice ahora Josué capítulo 1, porque este entendimiento profético de lo que está ocurriendo actualmente en Israel, el ataque de Hamas en la franja de Gaza, es algo que tú debes entender. ¿Cuántos de ustedes han podido seguir las noticias de esta última semana? ¿Cuántos levanten su mano? ¿Cuántos están informándose de esto? ¿Recuerdan cuando la pandemia, a fines del 2019, que oíamos que había unas personas que se estaban enfermando allí en China? ¿No te pasó como a mí que dijiste, pero eso es en China? Eso es en China, está muy lejos. Y ya para marzo, en 3 meses, teníamos aquí un encierro total, con pánico, la gente no quería ni asomarse a la puerta de su casa para no contagiarse y no morirse. Tenemos que darnos cuenta que estos acontecimientos mundiales, en primer lugar, afectan a todo el mundo y nos afectan a nosotros. Como puede ser que suba la gasolina, por ejemplo, a lo mejor el día que nos suban la gasolina, dicen, es lo que decía el pastor, que sí nos afecta. Pero por mayor razón, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y Dios nos ha dado a nosotros entendimiento y revelación de lo que ocurrirá en el futuro para entender el presente que estamos viviendo, porque lo más superficial en la vida cristiana es que tú vivas como si las cosas si van a seguir igual. Y que lo único que tiene que preocuparnos es que tengamos dinero para pagar la luz y el agua. Ese tipo de preocupaciones que normalmente nos están gobernando todo el tiempo no es lo más importante. Alguien dijo que la preocupación es como una silla mecedora que hace que te estás moviendo pero no llegas a ningún lado. Y muchos en la vida cristiana solo viven preocupados, pidiéndole a Dios, cuando Dios nos ha llamado mucho más que eso. Y si tú te das cuenta, si puedes recordar los últimos 3 eventos en tu vida que te tenían tan preocupado por tu situación económica, te vas a dar cuenta que lo resolviste. Y ahorita ya estás en una nueva preocupación.
Pero esas tres cosas que te preocupaban, te lo aseguro. Haz un ejercicio. ¿Qué fue la última vez que me tenía tan angustiado? ¿Qué fue? Vas a ver. Ya ven cómo le digo a Erika. ¿Qué le digo a Erika? ¿Qué le digo a Erika ante los problemas? ¿Qué le digo? ¿Cuál es el problema? Pregúntame. Y ahora ya estamos en la nueva angustia. ¿No? Pero con mayor razón, iglesia, con mayor razón, no solo que estés bien informado, no solo que sepas por qué está ocurriendo esto en Israel, sino porque tú tengas entendimiento para que tu vida tenga sentido y propósito hoy y en lo que estás haciendo en este mundo. Que no trabajes por trabajar, no estudies por estudiar. ¿Para qué te quieres casar? Como el chiste del niño, que nos conté un chiste ahí. Que le dice, mamá, es que yo quiero tener novia. ¿Pero por qué? Es que todos mis compañeritos en la primaria tienen novia. Ah, sí, le dice, y entonces si todos se avientan de un precipicio, tú también. Dice, no, en ese caso no, mejor me quedo con sus novias. Y yo desde chiquillo, ¿verdad? Entonces, observa lo que nos dice Josué 1, porque aquí tenemos un entendimiento profético de cómo pelear nuestras batallas hoy y a dónde vamos a llegar peleando nuestras batallas hoy. Y créeme, tienes que esforzarte en permanecer unido al amor de Dios y vivir en el amor de Dios, porque créeme, que no importa cuán difíciles sean nuestras batallas ahora, si nosotros mantenemos una perspectiva total, completa de lo que está sucediendo y de lo que estamos viviendo, créeme, vas a ir del otro lado. Como cuando Jesús le dio la orden a los discípulos de cruzar el mar de Galilea y los atrapó, recuerdan una terrible tempestad que casi los hace hundir la barca y morir ahogados. Y Jesús aparece como un fantasma en medio de la noche. Esta es una figura del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia está llena de figuras de lo que ocurrirá en el reloj profético de Dios. Cuando Daniel nos habla de Enoc es un hombre en la Biblia que representa el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Qué buena pregunta. ¿Por qué? Tenía comunión con Dios. ¡Qué padre! ¡Qué bien! Oraba por orar, leía la Biblia por leer, quería seguir siendo enseñado por ser enseñado. ¿Y qué pasó ahí? Dice que Dios lo llevó, fue trasladado. Nos está hablando de un arrebatamiento eso. Porque desde el comienzo Dios estableció lo que haría en el futuro. Desde siempre Dios nos ha hablado. Si solamente queremos ver en la Biblia respuestas que tengan que ver con el problema que estamos viviendo, vamos a encontrar ese tipo de respuesta. Pero más allá de eso, Dios nos está hablando en una perspectiva total. Entonces miren Josué 1, que fue lo que Vania enseñó la semana pasada. Dios se está conectando cuando nos está hablando más del propósito de Dios en tu vida. Y nos habla de un Enoc que representa el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo fue llevado por Dios? Pero después vendría un Noé que construyó un arca para traer salvación, porque ese mundo en Génesis 6:6 fue destruido por la maldad y la violencia. ¿Les parece? ¿A dónde hemos oído eso? Porque la violencia y la maldad se habían multiplicado al punto que Dios le dio tristeza ver la condición de la humanidad, y casi dice el Señor, ¡ay, cómo me pesa haber creado al hombre! Miren que han convertido el mundo en que viven, y mucha gente cree que Dios es el responsable del mundo en que vivimos, y lo que ignoran, y si leyeran la Biblia sabrían que quien arruinó los planes de Dios desde el principio fue el hombre mismo. El hombre mismo que arruinó los planes y sigue rechazando a un Dios que lo ama y que quiere salvarlo de lo que viene. Así es la humanidad. Esa es nuestra naturaleza. Y podemos ser libres de todo ello nosotros ahora en Cristo. Tenemos que aprender a ser libres. Mira, dice Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y observa, desde Abraham estuvieron en Egipto esclavos más de 450 años. Y el plan de Dios sigue. Y Moisés, que los sacó de Egipto, que también representa lo que viene en el futuro. El rescate de la esclavitud de Egipto también es una figura de lo que viene en el futuro. Dios lo está hablando todo el tiempo. La esclavitud en Egipto representa nuestra vida en este mundo. En este mundo tendrán aflicción. Éramos esclavos en este mundo. Esclavos del pecado y la maldad de nuestra naturaleza. Pero ¿cómo salió Israel? Recuerdan, a través de la muerte de un primogénito. Vinieron plagas sobre Egipto. 10 plagas. El número 10 representa la ley, el juicio de Dios. Así como Egipto fue juzgado, la tierra será juzgada. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel mientras todas estas plagas venían a tierra de Egipto? Ellos fueron protegidos de una manera sobrenatural. Y en la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, dice que la instrucción fue que sacrificaran un cordero que representa a Cristo, que pusieran la sangre en las puertas y el ángel de la muerte pasaría. De ahí viene la palabra Pascua, Peshach, pasar de largo, porque ese ángel de la muerte, ese demonio, vio en las casas del pueblo de Israel la sangre en la entrada y sabía que eso hablaba de pertenencia. Sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Entonces vemos ahí una figura de cómo Dios nos llama a salir de este mundo. Él nos ha trasladado de las tinieblas, dice Colosenses, al reino de su amado Hijo. Así que eso representa lo que viene en el futuro. Así como Israel salió de Egipto de un tiempo de esclavitud y fue al desierto para llegar a la tierra de Canaán, de la misma manera este mundo es para nosotros un desierto que finalmente nos llevará al reino milenial de Cristo. Y esa tierra de promesa de la cual Dios le habló a Abraham, y ahora le dice acá a Josué que pasen el Jordán para que ellos tomen posesión de la tierra que les ha sido entregada. Mira qué principio tan poderoso. Ya Dios te dio algo. Dios ya te entregó todo, iglesia. Como dice ahí Romanos 8, 30 al 32. Y al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y aquí dice que ya nos entregó a Israel, le dijo, ya les entregué la tierra, pero tienen que desarrollar la habilidad de tomar posesión de la tierra. Yo les he dado 2 principios básicos para poseer lo que nos pertenece. En 2 de Pedro 2:24, el Señor dijo que por su llaga fuimos curados. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cualquier trastorno de salud, cualquier estelita, ya cualquier trastorno, eso se resolvió en la cruz del Calvario. Las personas no nacen así porque Dios lo quiera. Dios no quiere eso, al contrario, dice que por las llagas de Cristo, lo cual nos está diciendo que al morir Jesús en la cruz, llevó sobre sí mismo la maldición por la cual el hombre quedó frágil, mortal, enfermo para morirse. Es que esa es la realidad de la condición humana. Esa es la realidad de la condición. Ayer bromeaba con amigos pastores después de la caminata de A21. Nos fuimos a comer, estar juntos un tiempo. Qué padre experiencia con A21. Necesitamos trabajar mucho más para que esta convocatoria crezca. Pero el logro de este año, para animar a Magriel, a Charis, a Vania, que están participando en la organización, el gran logro de este año es que nos llegaron 3 ministerios a la marcha, a la caminata. No fue marcha, fue caminar. Y 3 pastores significa que el año que viene van a llegar 3 iglesias. Y les bromeo porque les decía, estamos ahí empecé a compartir fotos, una foto que tengo ahí de 18 años, y les decía que con unos amigos de la carrera de economía, que fueron compañeros míos de militancia política,
les dije, vamos a hacer un ejercicio, a ver, yo pensé que yo iba a ganar ese concurso. Estaba a punto de apostar la cena de esa noche, pero me detuve y dije, no, los voy a hacer pedazos. Y les mostré una foto de la graduación y éramos 3 amigos y les dije, vamos a votar y que gane el que menos ha cambiado de como se veía entonces. yo en el último lugar. Le decía al pastor Oscar, oye, cuando te encuentras amigos así de la universidad, de aquel tiempo y los ves, ¿no te espantas? Y dices, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? O que los ves bien, dice, ¿te refieres a que los veo bien enamorados? Digo, exacto. Dice, pues es que ellos me ven igual a mí. Todos nos vemos bien enamorados. Y entonces les muestro la foto y no, pues sí votamos por uno que casi se ve igual, se ve mayor. Imagínate, de 18 años, ahorita 64 años, que se vea su cara aquí más o menos igual, pero más grande, ¿verdad? Y entonces le muestro mi foto de 18, 19 años a mis amigos y dije, no, si has cambiado. Fueron muy amables. Entonces, pensaba en eso, que fíjate cómo dice la palabra en conclusión aquí, dice, les he entregado como lo había dicho a Moisés. Así es Dios, ya se los entregué como les había dicho. Y todo les ha sido entregado porque les estaba hablando de la maldición, ¿no? Como Jesús nos hizo libres de la maldición, porque Él dice que se hizo maldito, y maldito es separado. Entonces, la maldición significa que el hombre había quedado desconectado de la vida de Dios. O sea, cuando el hombre tomó de ese fruto de la ciencia, quedó desconectado del árbol de la vida y de la vida de Dios. El plan de Dios era que el hombre comiera de ese fruto y de ese árbol, primero para tomar una decisión cada día de seguir unido. Número 2, para permanecer en lo que Dios había dicho, creyendo que Dios les había dicho la verdad. Y tercero, significaba que por tanto ellos estarían conectados a la vida misma de Dios, comiendo de ese fruto seguirían conectados a la vida de Dios. Pero cuando el hombre se separa, entonces el Señor le dice, del polvo te hice y al polvo volverás. ¿Qué estaba diciendo entonces? Que todo trastorno, el cáncer, todo trastorno ahora de salud mental, está relacionado con la maldición en que entró el hombre al separarse de Dios. Lo cual quiere decir que eso está resuelto. Estaba escuchando sobre Bruce Willis. ¿Alguien oyó lo que anunciaron de la condición de Bruce Willis? Acabo de oír algo muy triste, que ella no recuerda quién es, y entró en esa fase de donde se empieza a deteriorar terriblemente la condición de las personas. ¿Cómo ven que yo les puedo decir que todo eso ya está arreglado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Ya nos entregaron a la humanidad ese regalo en Cristo. Por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿qué le dijo Moisés a Josué? Yo les dije que les entregué esa tierra, pero ahora tienen que ustedes tomar posesión. Y le dice, donde pongas tu pie, eso te va a pertenecer. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros aprendamos a poner nuestro pie y tomar posesión y adueñarnos de lo que el Señor nos ha dicho. Sobre todo si no tenemos otra. Porque acabo de ir a ver a un médico por un detallito que yo traigo, nada grave, todo bien. Pero le digo, me dice, ¿y cómo te fue? Le digo, no tengo remedio. En un sentido. Pero si no tenemos de otra, más que el poder de Dios se manifieste, a eso dedícate. Si ese es tu problema, a eso dedícate. Como aquel autor que leí, que Dios lo usó para sanar a una persona en una condición terrible, y 1 año se aventó visitando a esa persona, 1 año, en estado de coma, perdido el paciente, no había nada que hacer.
hacer por él. Un año, día a día, fue y oró por él. Y finalmente esa persona despertó milagrosamente. ¿Por qué despertó esa persona? Primero, porque eso ya se pagó. Y segundo, y sobre todo, porque alguien lo creyó. Por eso Jesús le dijo al paralítico que es más fácil que yo te diga tus pecados te son perdonados o decirte levántate, toma tu lecho y anda. Porque lo que el Señor estaba diciendo es que el milagro, la sanidad, ocurre sobre la base de haber sido perdonados, reconciliados y unidos al Padre. Porque lo que primero sucede cuando somos unidos al Padre es que dejamos de ser pecadores. Y lo que pasa es que tomamos vestiduras de honor, de honra, por las cuales podemos vivir como ricos herederos de Dios y dueños de todo lo que el cielo le pertenece y es para nosotros. Hasta aquí estoy llegando el día de hoy, cuando dice: todo lugar que pise la planta de tu pie, les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie. Les he entregado todo lugar que pises con la planta de tu pie. Con un acto profético, pon tu pie ahí. Y luego dice, ya saben la gracia del Señor Jesucristo, 2 Corintios 8:9, desarrollando la habilidad de hacer que el dinero sea un esclavo que nos sirva y no nosotros esclavos del dinero. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y sobre todo disfrutamos de lo que hacemos. Nos dice, para que el Señor, que fue rico y se hizo pobre, con su pobreza sean enriquecidos. ¿Cómo se toma posesión de eso? Esa es la habilidad de la fe que tú tienes que desarrollar. Y para que tú entres en ese nuevo nivel, necesitas ser renovado en tu entendimiento. Necesitas ser revestido, como dice la palabra, de Jesucristo. Eso sucede cuando tomamos como hijos de Dios vestiduras de honor y de justicia, vestiduras de honor y de salvación. Porque nos dice Efesios 4:17, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el vestido de honor y de poder. Dice que nos vistamos del nuevo hombre, dice, creado, o sea que esta creación no es la creación del principio, esta es la nueva creación de Cristo. Y dice que este nuevo hombre ha sido creado según Dios, no según lo que hagas o lo que no hagas. No, es por gracia. Creado, dice, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad de Dios, la realidad de lo que Cristo hizo, nos hace justos y nos hace santos, separados para Dios. Conclusión, entonces, fíjate, porque esto va a seguir. Conclusión. Actualmente el territorio de Israel, del cual oyen en las noticias de estos ataques el sábado pasado, 7 de octubre, el territorio actual de Israel no corresponde a la superficie ni a los límites que Dios le dio a Abraham y luego a Josué. Los territorios en conflicto de Cisjordania y la Franja de Gaza no están bajo el control de Israel. Esa tierra le pertenece a Israel. El título de propiedad de esas tierras está en la Biblia. ¿Sabían que la ONU hizo una resolución para crear un estado judío y un estado árabe después de la guerra al final de la Segunda Guerra Mundial en el 48? ¿Y sabían que el argumento que dio ese comité que iba a crear en Medio Oriente iba a crear un hogar para Israel? ¿Sabían que ellos dijeron que había razones históricas y religiosas para considerar quién era el dueño de la tierra que está en conflicto? Pues así es, está en la Biblia.
El título de propiedad de Israel está en la Biblia. Esas tierras Dios se las dio. El salmista dice: del Señor es el mundo y su plenitud, la tierra y los que en él habitan. Entonces, fíjate, interesante. Esos territorios es como si dentro de México hubiera un país dividido en dos partes. Una es Cisjordania en el oriente y otra es Gaza en el sur de la tierra de Israel. Están separadas esas zonas. ¿Alguien ha visto ese mapa? Levante quien vio el mapa y sabe de lo que estoy hablando. Entonces, es extraño. Es un país dividido dentro de otro país. Lo extraño es que esos dos territorios que pertenecen a los palestinos viven en una pobreza terrible, en un país rico. En un país rico como Israel. El 50% de las exportaciones de Israel son por causa de tecnología. Israel vende tecnología al mundo y siguen sorprendiendo con nuevos descubrimientos tecnológicos. Entonces, observa, estoy llegando a la conclusión. El ataque que ocurrió en la frontera con Gaza, porque el ataque fue en la frontera. O sea, el ataque no fue dentro de Gaza. Ese territorio está controlado por Hamas. Cisjordania, antes era de Jordania. Jordania lo cedió después de la guerra del 75 a Israel, a los palestinos. En realidad el pueblo palestino son árabes, no son gente de ahí. Palestina es el nombre que el Imperio Romano le dio a la tierra de Israel para humillarlos después de que destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El Imperio Romano estaba furioso. Hay historiadores que dicen que en realidad no era el plan destruir el templo ni quemarlo, pero dicen que los soldados romanos estaban tan furiosos por la rebelión de Israel que ocurrió un accidente que causó el incendio del templo, como Jesús lo anunció en Mateo capítulo 24, donde dijo: les digo que de este templo majestuoso que ven, espectacular, porque era espectacular, lo remodeló Herodes después de que Nehemías y Esdras regresaron de cautiverio para reconstruirlo. Herodes, en el tiempo de Jesús, hizo de ese templo una obra arquitectónica espectacular, Mario, espectacular. Dicen que en la entrada los historiadores tenían una figura de una menorá en oro puro y que desde lejos se podía ver la ciudad de Jerusalén blanca, resplandeciente, con el oro en la entrada del templo deslumbrando. Era espectacular. Entonces lo que pasó fue que después de la guerra si tú haces un recuento histórico de Israel, desde su creación en el 48 te vas a dar cuenta de una conclusión impresionante, y es que cada vez que Israel era atacado por sus enemigos, los derrotaba y aumentaba la extensión de su territorio y su influencia, al punto que hoy en día Israel tiene el control de Jerusalén, pero no de lo que se conoce como la explanada de los lugares santos donde están las mezquitas, donde se sabe que bajo esas mezquitas, una de ellas, la más importante para el mundo musulmán, está bajo tierra o fue construida sobre las ruinas del templo. Entonces, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán, que son puntos estratégicos para que Israel se defienda de sus enemigos árabes, como la parte oriental de Jerusalén, donde están estos lugares santos, los obtuvo después de que fue atacado por 7 países árabes. Impresionante. Lo atacaban, Israel los derrotaba y se quedó con casi todo el territorio. Es más, llegó más, se quedó con la península del Sinaí, que después negoció con Egipto, con Gaza, porque ahí fue donde Egipto perdió Gaza también. Egipto tenía soberanía sobre ese territorio. Y finalmente, en conclusión, 2005, después de la primera intifada palestina, que es como se le llamaba a las protestas de los palestinos en estos territorios, Israel se retiró de Gaza y jamás tomó el control político y militar después de ganar las elecciones del 2006,
que son las únicas elecciones que se han realizado en casi 20 años. O sea, en 20 años nunca más se hicieron elecciones, y este grupo de terroristas, porque están considerados no los líderes de la causa palestina, porque legítimamente cualquier país pelearía su derecho o su soberanía sobre un territorio. Por ejemplo, hablando que políticamente México tendría el derecho de reclamar Texas y California a los Estados Unidos porque fue un despojo. Más de la mitad del territorio nacional se perdió en la guerra del 47 del siglo XVIII. En cambio, los palestinos no es así. Con ellos es diferente. En realidad, Israel tenía derecho sobre esa tierra, y para mantener la paz se dio esos territorios, creyendo que de esta manera tendrían paz ahí. Entonces, lo que podemos ver con Israel, y podemos ver nosotros en nuestra experiencia espiritual, es que conforme nosotros aprendemos a pelear nuestras batallas y ponemos el pie en todo aquello que nos pertenece, el Señor nos va a respaldar. Pero finalmente la historia no se va a terminar aquí. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuántos saben qué es lo que va a pasar ahora con este nuevo conflicto? Vamos para 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo que yo estoy enseñando es que no hemos entrado todavía en el Apocalipsis. Estamos por entrar en el principio de dolores, porque el segundo sello, que es el de la Tercera Guerra Mundial, todavía no se ha abierto, porque para eso se tiene que abrir el primer sello, y el primer sello no se ha abierto. Pero estos conflictos están preparando el camino para eso. Entonces, lo que se viene ahorita en Gaza es que Israel va a tener que tomar otra vez control de Gaza. Porque si ellos siguen permitiendo que Hamás controle Gaza, van a seguirse exponiendo a nuevos ataques. Entonces, lo que ellos están por hacer es completamente legítimo. Se están defendiendo. Tienen en el patio de su casa a un enemigo que los amenaza con destruir, porque Hamás vive para destruir a Israel. Ellos han dicho que su propósito es destruir a Israel. Entonces tú dime, ¿qué es lo que alguien haría sensatamente para protegerse? Y lo que haría es que van a tomar control otra vez de Gaza, tienen que tomar control. Lo cual quiere decir para nosotros exactamente lo mismo. Aplica para nosotros de esa forma. Quiere decir que cuando Dios te ha entregado algo, cuando Dios nos ha dicho que nos ha entregado vida nueva y abundante, nosotros tenemos que aprender a tomar posesión y a pelear con el enemigo hasta que nosotros tomemos lo que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Vamos a orar, ¿qué les parece el día de hoy? Y vamos a orar para ser fortalecidos en nuestras batallas y mantener esta perspectiva del plan de Dios que está por consumarse pronto. Muchos no les gusta que se hablen de estos temas, pero la verdad es que lo vamos a vivir, iglesia. Y yo prefiero que tú estés preparado para lo que se viene en el futuro inmediato, y que no digas, ay, pero ¿por qué está pasando esto ahora? Sino que tú tengas una perspectiva completa, total, y que tomemos el día de hoy de lo que Dios ha hecho con Israel, para que nosotros sepamos lo que viene para nosotros ahora, mientras estamos aquí peleando nuestras batallas, pero entendiendo que Dios nos ha llamado a cumplir un propósito. Y en ese propósito dicen que el Señor dijo que nosotros estamos aquí hasta que pongamos a los enemigos del Señor por estrado de sus pies. Nuestro llamado como iglesia es levantarnos con autoridad y poner a los enemigos por estrado de sus pies, para que este mundo cambie y para que este mundo pueda disfrutar de la bendición de conocer a un Dios maravilloso que nos ama. Vamos a orar entonces. Acompáñame mientras empezamos a adorar a Dios con este canto.
tal si levantas un momento tus manos conmigo? Primeramente, Señor, nos unimos en este día aquí en tu iglesia, como dice tu palabra, para orar por la paz de Jerusalén. Porque tú has dicho, Señor, que los que bendigan a tu pueblo serán bendecidos y los que lo maldigan serán maldecidos. Así que nosotros venimos bendiciendo a Jerusalén, venimos orando por la paz de Israel, venimos, Señor, clamando para que tú traigas protección en estos momentos. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Señor, que por encima de los conflictos geopolíticos o de lo que está ocurriendo en nuestro país, tú eres, Señor, quien tiene derecho a gobernar y tú eres quien está reinando en este momento en los cielos. Y no hay nada que ocurra en nuestro mundo, Señor, que sobre lo cual tú no tengas autoridad y tengas influencia. Así que nos unimos para clamar por muchos en este día por la paz de Jerusalén. Nos unimos en este momento para bendecir a Israel, Padre, y tomando, Señor, en este momento un entendimiento profético que el mundo no entiende. Y es que tú, Señor, desde Abraham diste comienzo a un plan, no solo para bendecir al pueblo de Israel y a los judíos, sino diste comienzo un plan para darle futuro a la humanidad. Así que en el nombre de Jesús nos levantamos en este día, Padre, de la misma manera. Nos levantamos, Señor, dándote gracias, porque tú has dicho en tu palabra que con Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Y de Señor, te doy gracias porque en Cristo Jesús me han sido dadas todas las cosas. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que levanta tus manos, declara sobre ese territorio que aún no has conquistado el poder de Dios. Pon tu pie sobre ese territorio, pon tu pie sobre todo trastorno de salud, pon tu pie sobre toda maldición de pobreza, pon tu pie ahora sobre tu casa, sobre tu familia, pon tu pie ahora sobre Querétaro. Pídeme, dice, y te daré por herencia a las naciones. Así que nosotros hoy, al poner aquí nuestro pie sobre esta tierra de Querétaro, de México, reclamamos, Señor, que tú eres el verdadero dueño. Y que tú nos has dado autoridad para poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que venimos hoy quebrantando toda brujería, toda hechicería, todo satanismo. Venimos quebrantando, Señor, toda maldad, violencia y delincuencia en México. Venimos hoy quebrantando todo poder de las tinieblas que está lastimando nuestra tierra. Y hoy declaramos el poder de tu preciosa sangre y el nombre poderoso de Jesús ahora. Únete con nosotros y adora. Oh,
la abundancia, de la vida abundante. No quites tu pie de la sanidad. No quites tu pie de todo el bienestar que Dios nos ha dado en Cristo. Permanece ahí. No quites tu pie, iglesia. Pon tu pie ahí ahora. Levanta tu petición. Mientras pones tu pie ahí, proféticamente, levanta tu mano y levanta tu petición en este momento. Y toma la sanidad ahora. Desata la sanidad. Porque según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros, Él se vuelve poderoso para hacer mucho más. Y ahí está el poder que Él te ha dado. A través de tu fe, que hace todo lo posible, desata la sanidad. Y dice, Señor, desato sanidad sobre mi cuerpo, desato sanidad sobre, Señor, cualquier persona de mi familia. Hoy, Señor, estoy declarando sanidad en el nombre de Jesús. Desato tu poder sobrenatural sobre mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús. No quites tu pie ahora de la abundancia. Levanta tu petición ahora y decláralo, profetízalo. Señor, en el nombre de Jesús, tú te hiciste pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Así que no nos movemos del lugar que tú nos has asignado. No nos movemos de ese lugar. Hoy estamos tomando ese lugar de abundancia en Cristo Jesús. Sí, en el nombre de Jesús ahora. Ahora entra en el descanso, porque mientras tú entras y mantienes tu pie en ese lugar, en la vida nueva y abundante, tú entras en un descanso. El Señor les dijo, nos llamó a entrar en su reposo, en el descanso de la fe, mientras tú recibes ahora. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Nos está llamando a compartir, a hablar del amor de Dios, a anunciar este evangelio, esta buena noticia de Jesucristo a los que nos conocen. ¿A quién le has hablado del amor de Dios ahora? Las personas con las que tú te relacionas constantemente, quizás hasta ya son tus amigos. Estás asociado a personas con las que trabajas o estudias o estás emprendiendo un proyecto. Ya les hablaste de Jesús. Porque es este sentido por el cual vivimos. El Señor nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Nos congregamos para ir a ser discípulos. Y servir significa cumplir este llamado. Así que ahora toma posesión y reclama la vida de las personas que te conocen, con las que te relacionas día a día constantemente. Levántalas en este momento, iglesia, y di conmigo, Señor, yo reclamo la vida de esta persona, y de esta, y de esta, y de esta. Ellos te pertenecen, fueron comprados en la cruz del Calvario. Así que yo tomo ahora, tomo y reclamo para ti sus vidas. Tú les has salvado, tú los has perdonado, ellos no te conocen, pero ahora nosotros, Señor, estamos tomando autoridad y estamos desatando tu presencia para que se alumbren los ojos de su entendimiento. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Estuvimos en un encuentro de jóvenes hace un par de semanas con nuestro amigo el pastor Miguel, y en medio de la adoración de todos esos jóvenes me venía una palabra y me mostraba el Señor cómo estaba llamando a esta generación. Y el Señor les hacía la pregunta que le hizo al profeta cuando le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y estaba ahí el profeta y le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es lo que el Señor está hablando. Y esto es lo que trae sentido y propósito a tu vida. Responde a este llamado, iglesia. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hay quien piensa que nunca es el momento, para hablarle a la gente, nunca se puede, siempre estamos ocupados en otros temas y nunca se puede, no es el momento, no es ahorita, es después.
Y así tenemos ya tiempo relacionándonos con personas que ni siquiera saben quiénes somos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, dile, iglesia, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de verdad están listos para obedecer la voz del Señor? Porque hoy mismo, mañana mismo, tú puedes tener una oportunidad de hablar a alguien que no le conoce. En cualquier momento, en el súper, cuando estás ahí pagando la luz, cuando estás en una cita de negocios. Sí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estamos tu iglesia. Envíanos. Envíanos a aquellos que aún no te conocen. Envíanos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque Él quiere hacer cosas antes de que el tiempo llegue. Pero yo veía cómo Él se estaba moviendo así como con una rapidez y dejaba una estela. Y yo sentía como esa rapidez que se movía a través de la tierra, de toda la tierra, de todo México, nuestros lugares.